tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica. Decía el gran McGrath, estar preparado para el futuro incierto es algo complicado, pero lo es más aún cuando se vive en un mundo de fantasía. A ver, uno de los principales problemas económicos en la actualidad a nivel internacional es la inflación, acompañada en algunos casos por un bajo o nulo crecimiento económico, que inclusive ha llevado a que se plantee el escenario peor para los economistas, que es la estanflación. Esto es, altas tasas inflacionarias con estancamiento económico. De acuerdo con la teoría, este escenario requiere de un gran ingenio en el establecimiento de política económica para poder lograr revertirlo. Y mucho me temo que en el caso de nuestro país, ni el morador de palacio ni el florero de hacienda poseen dicha claridad. Sin embargo, una de las principales acciones que se ha tomado en todo el mundo, en todos los países, es justamente el alza de las tasas de interés a través de los bancos centrales, que es una de las principales herramientas de la política monetaria y que permite dar o quitar liquidez dentro de una economía, con la finalidad justamente de disminuir las presiones que existen sobre los diferentes niveles de precios. Sin embargo, tal parece que estos esfuerzos que se han realizado en los últimos meses han tenido un impacto prácticamente marginal o incluso nulo en ciertos casos, precisamente por la duración de grandes conflictos como es el que existe hoy en día entre Rusia y Ucrania y lo que sucede con las cadenas de suministro. Al cierre del mes de mayo de este año justamente, nuestro país presentaba una tasa inflacionaria del 7.7% en términos anuales. En comparación con otros países, tendríamos que existen algunos que se encuentran por debajo, vamos a tomar un rango entre el 7 y el 7.7 y algunos que están por arriba entre el 7.7 y el 8%. Aquellos que están por debajo, entre el 7 y el 7.7%, encontramos países como Finlandia, la India, Kenia, Australia, Suecia, Dinamarca, Perú, El Salvador, Islandia y Armenia. Por el lado de aquellas economías que se encuentran por arriba del 7.7% y llegando a un rango del 8%, nos encontramos a países como Irlanda, Alemania, Túnez, Portugal y Egipto. Aquí surge entonces una pregunta: ¿dónde se encuentran ubicados nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá? En el caso de Canadá, la tasa inflacionaria al cierre del mes de abril del 2022 fue del 6.8%, mientras que para Estados Unidos al cierre de mayo de 2022 la tasa se colocó en el 8.6%. Todo lo anterior ha llevado a que los bancos centrales, como ya lo mencionamos, modifiquen las tasas de interés. En el caso del Banco Central estadounidense, es decir, de la Reserva Federal, se tuvo un incremento, o el último incremento que se tuvo fue de 75 puntos base, lo que es lo mismo un incremento de 0.75%, lo cual colocó la tasa de ese país en un nivel del 1.75%. El Banco Central canadiense incrementó su tasa de interés en un nivel de 50 puntos bases para llevarla al 1.50%, mientras que en nuestro país el Banco de México tomó la decisión en el último aumento de hacerlo en la misma magnitud de Canadá, es decir, 50 puntos bases para llegar al 7%. Aunque justamente, debido a las presiones que ya existen a nivel internacional, algunos de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México han dicho que se espera que para el siguiente aumento se llegue a los 75 puntos base de incremento para poner la tasa cercano ya al 8%. Esta situación reafirma lo que ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo, que al final del año la tasa se coloque de cierta manera en un nivel prácticamente igual o superior al 8.5% y una tasa inflacionaria del 5.5%. Pero ojo, sí y solo si se logra estabilizar el precio de ciertos energéticos a nivel internacional, se resuelve de manera favorable el conflicto armado entre Rusia y Ucrania y se reactiva de manera inmediata una gran cantidad de cadenas de suministro que hoy en día se encuentran detenidas. De lo contrario, el escenario en el corto plazo va a ser bastante complicado, no solo para nuestro país, sino para todo el mundo. Por supuesto,
cuando tratamos de ver lo que sucede en nuestro país, en el caso mexicano, pues las cosas de entrada yo creo que se van a agravar aún más, simplemente por considerar que el timón lo lleva el hijo predilecto de Macuspana y es una persona que carece completamente de conocimientos de la materia y sobre todo porque no existe un secretario de Hacienda, o por lo menos nadie lo ha visto. Finalmente, a todo esto hay que agregar la predicción que realizó hace algunas semanas el exgobernador del Banco de México y hoy gerente general del Banco Internacional de Pagos, Agustín Carstens, sobre la posible llegada de un cisne verde. Un término bastante interesante y del cual me gustaría ahondar un poco más a fondo la siguiente semana en este mismo espacio, pero dejo sobre la mesa una muy breve definición para que usted la pueda reflexionar. Se trata de una situación extremadamente rara, con un impacto desproporcionado, en este caso relacionado con el cambio climático, y que solo puede ser explicado después de haber sucedido.